Muy bien. Okay. Pues tenemos el gran honor de tener a John Martin Sahayananda con nosotros aquí en el centro de yoga, también a Fernando, su traductor, la persona que ha traducido también sus libros y que se ha ocupado de recopilar todo esto, que es tanta enseñanza, que realmente recogerlo, madre mía, qué trabajo, y traerlo aquí. John Martin Sahayananda viene de India, de Tamil Nadu, vive en Tamil Nadu, en un ashram. Y en este viaje concretamente, el viaje está ahora aquí la Rápita, Zaragoza después, viene de Alemania, París, la Rápita, París y Londres. O sea que realmente es increíble que lo tengamos aquí porque es un lujo. Sus enseñanzas son muy distintas, abren la cabeza, porque realmente tenemos un mundo en el que la creación de los mundos en los que cada uno habitamos, viviendo en el mismo lugar, yendo al mismo tipo incluso de colegios y viviendo en los mismos años, somos muy diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo creamos estos mundos y cómo creamos el lugar que queremos habitar? ¿Hay posibilidad de salir de ese lugar a medida que vamos teniendo más años o realmente estamos limitados? Antes era clara la limitación, ahora todo está en perfecto movimiento y es imparable. Entonces la palabra, el uso de la palabra de John Martin es muy clara, muy directa, es una palabra que vuelve a dar poder a la palabra exacto, y tener una palabra hermosa que realmente nos alcance, pues es lo que es la palabra. Así que gracias a los dos por estar aquí. As usual, we will begin with a chant. Como de costumbre, vamos a comenzar con un canto. The meaning is, O God, who embraced the earth, the sky, and the heavens, El significado es Dios que abarcas el cielo, la tierra y el universo. guide our reflections, our meditations, Guíanos en nuestra reflexión y meditaciones and give us enlightenment. y danos tu luz, ilumínanos, May all beings in the world be happy. y que todos los seres en este mundo sean felices. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Divyo Yona Prachodayat. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Divyo Yona Prachodayat. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Divyo Yona Prachodayat. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta
sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Okay, good morning to you all. Buenos días a todo el mundo. If anybody has come today, not yesterday, I would like to introduce themselves. Si quienes habéis venido hoy por primer día, pues presentaros y dar esos pequeños detalles, pues vuestro nombre, dónde procedéis y cuál es vuestro momento espiritual, si lo queréis compartir en estos momentos. Si tenéis alguna cuestión candente que queráis presentar aquí. Okay, thank you very much. Gracias, muchas gracias. Okay. I said we are going to reflect on three important questions. Yo os dije ayer que íbamos a reflexionar sobre tres cuestiones importantes, ¿no? Who we are, ¿Quiénes somos? what is the meaning of our lives, ¿Cuál es el significado de nuestra vida? okay, and what are the means to reach the goal of our life. ¿Cuáles son los medios de que nos valemos, los instrumentos para alcanzar esta meta de nuestra vida? Okay, because in any spiritual life, the goal is very important. Porque en toda vida espiritual, la meta que establecemos o que queda establecida es muy importante. Where we want to go, ¿A dónde queremos llegar? okay, and then how to go. ¿Y cómo ir hasta allí, Okay. hasta esa meta? So the goal and the means to reach that goal. Por tanto, estamos hablando de la meta y los medios para llegar a esa meta. Okay. And in this search, first we are going, there are, I said yesterday also, three aspects. Y en esta búsqueda, como os decía ayer, hay tres aspectos. One is to listen. Uno es escucha, The second one is to reflect. el segundo es la reflexión The third one, to come to our own understanding, our own conclusion, if you like. y el tercero es alcanzar nuestro propio entendimiento de las cosas, o sea, un entendimiento propio, no recibido. Okay. We begin with listening Vamos a comenzar con la escucha, because we are not the first ones who ask these questions. porque no somos los primeros que nos planteamos esta pregunta, Okay, because the human beings have been asking these questions for a long time. porque los humanos ya nos hemos venido planteando esta cuestión desde hace muchísimo tiempo. And so that we don't waste our time, because if you start newly, again, it will take long time. Por lo tanto, no vamos a perder el tiempo, porque si empezamos de cero, de fresco, nos llevaría mucho tiempo. But if we listen to the people who have asked these questions and proposed some answers, Porque si escuchamos a la gente que se ha planteado este tipo de preguntas y ha ofrecido sus respuestas, okay, so that we don't go backwards. no tenemos que retrotraernos o retroceder y empezar de cero nuestra investigación, nuestra búsqueda, So that we can discover something new. para que podamos, y de esta manera podamos descubrir algo nuevo. Yesterday I spoke about there are two important spiritual traditions. Ayer os decía que había dos tradiciones espirituales importantes. One I called wisdom tradition, Una que yo denomino las tradiciones de la sabiduría, and the other one is the prophetic y tradition. las otras son las tradiciones proféticas. Okay, and religions like Zoroastrianism, Judaism, Christianity, Islam, and Baha'i, they all belong to the prophetic tradition. Así, religiones como la religión zoroastra, judaísmo, cristianismo, Islam y Baha'i pertenecen o entran dentro de la tradición profética. Okay. And religions like Hinduism, Buddhism, Jainism, Taoism, they all belong to the wisdom tradition. Y estas religiones que mencionó, que seguro las habéis entendido, pertenecen a la tradición de la sabiduría. And each tradition is very, very unique, very, very important. Y cada tradición tiene su singularidad y tiene su importancia.
Okay, and cada grupo, sí. but it seems to me that the future of our evolution is to bring together these two traditions. Y para mí, a mi parecer, el futuro de nuestra evolución es aunar estas dos importantes tradiciones o grupos de religiones, ¿no? Okay, if we compare our spiritual evolution like a climbing a hill, Si hicimos una comparación de nuestra evolución espiritual, si fuera como subir una montaña, and each tradition is climbing to the hill from different direction. es como si cada tradición subiera a esa montaña por diferentes vías. Okay, wisdom tradition one side and the prophetic tradition the other side. Cada una a diferentes lados. Okay, and so the starting points are different. Por lo tanto, los puntos de partida son diferentes. And so also the experiences also may be a little different. Por tanto, puede haber ligeras diferencias en las experiencias espirituales en cada seno de cada una de las tradiciones. So we begin with the prophetic tradition. Vamos a comenzar con las tradiciones proféticas, con la Okay. tradición profética. And we take the first very old religion called Zoroastrianism. Y vamos a comenzar por una religión muy antigua, que es la religión zoroastra. Okay, and I call them prophetic religions because all these religions have a prophet. Yo las llamo religiones proféticas porque todas estas religiones cuentan con un profeta. Okay, so according to Zoroastrianism, who we are? De acuerdo al zoroastrismo, ¿quiénes somos? Okay, and of course we are creatures of God. Por supuesto, somos criaturas de Dios, seres creados por Dios. And so there is, you can see the big circle is God as the creator. ¿Perdón? The big circle here. El círculo más amplio, más grande, sería Dios, ¿no? Okay, God. And then the small circle is the creation. Y el círculo interior sería la creación. So God is the creator and we are the creatures. Dios es el creador y nosotros somos los seres creados, las criaturas. So there is a gulf between God and the creatures. Por tanto, hay una brecha entre Dios y las criaturas. Okay, and there is two forces, the good and the bad. Y hay dos fuerzas principales, el bien y el mal. Okay, and we human beings have to try to become morally good, morally perfect. Y los seres humanos, en este caso, tenemos que tratar de ser moralmente buenos, moralmente perfectos. There are three important principles in Zoroastrianism. Y hay tres principios fundamentales en el zoroastrismo. Okay, you should have good thoughts, Que son buenos pensamientos, and you should have good words, buenas palabras and then you have good deeds. y buenos hechos, buenas acciones. Okay, and our life is judged according to these three categories. Y nuestra vida queda juzgada, queda bajo estas tres categorías. O sea, así es como se... Okay, and they believe that there is hell and heaven. Y creen en el cielo y en el infierno. Okay, after our death, we are judged according to our thoughts and words and actions. Después de la muerte, tras la muerte, se nos juzga de acuerdo a estos tres parámetros: pensamientos, palabras y hechos, acciones. And so we are creatures of God. Por lo tanto, somos criaturas de Dios. And the goal of our life is to go to heaven. Y la meta de nuestra vida sería ir al cielo. And we should live a good life in this world. Y llevar una vida moralmente correcta, moralmente acorde en esta... That means we should strive to become morally good. Sí, moralmente buena. Okay, and if we do not become morally good, then hell is waiting for us. Y si moralmente no somos buenos, vamos al infierno. Okay, and they also believe, very strangely, they also believe in reincarnation. Aunque de manera curiosa o extraña, sí que creen en la reencarnación. It is something different from the other prophetic religions. Es algo que les distingue del resto de las religiones proféticas. Okay, and the reincarnation is really to help us to grow spiritually. Y la reencarnación es lo que nos ayuda a crecer espiritualmente. Okay, and so the whole importance is really the ideal of moral perfection. Pero aquí lo importante es para el individuo es el ideal de perfección moral. And something will happen after our death.
Y algo ocurre, va a ocurrir después de nuestra muerte, Either you go to heaven or hell. pero que vas al cielo o al infierno. Okay. And then we have second important religion, La segunda religión en orden de importancia, Judaism. no, pero en orden de importancia no, la segunda religión importante dentro del orden cronológico es el judaísmo. Okay. So we are going to ask the same question to Judaism. Vamos a hacer las preguntas al judaísmo. Who we are according to Judaism. ¿Quiénes somos según el judaísmo? Can you guess? ¿Lo podéis decir? Lanza la pregunta si podéis. Son and daughters of God. Who we are according to Judaism. ¿Quiénes somos de acuerdo al judaísmo? Son and daughters of God. Okay, you are not Jews, so I can understand. Bueno, que como no sois judíos, te puedo entender, ¿no? Now, according to Judaism, there is one God. Okay, there is only one God. Es una religión monoteísta, hay un Dios, Okay. solo Dios. Creation is a creature of God, La creación es una obra, es una criatura de Dios, es una obra de Dios. and human beings are also creatures of God. Entre ellos los humanos somos criaturas de Dios. So there is a gulf between God and creatures. Sí, hay una brecha entre Dios y la creación, todo lo creado. People cannot see God directly. La gente no puede contemplar a Dios de manera directa. So there is a gulf between God and creatures. Ahí está esta brecha. And this God reveals his will through the prophets. Y este Dios revela su voluntad a través de los profetas. Okay. In Judaism, God gave the Torah, the 10 commandments through Moses. En el judaísmo tenemos la Torah, el libro sagrado, en el que Dios da los 10 mandamientos a Moisés. And God tells them what they should do, what they should not do. En el que Dios dicta lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Okay. And in the beginning, Judaism doesn't speak about much heaven and hell. En los orígenes, el judaísmo no habla mucho sobre el cielo o el infierno. Okay. They speak about a place called Sheol, where the people go after death. Sino se menciona sobre un lugar llamado Sheol, donde la gente va después de muerto, o las almas. Okay, and Sheol is a kind of dark place where people don't worship God. Sheol es una especie como de lugar oscuro donde no se adora a Dios. But slowly, they also propose the ideals of hell and heaven. Pero poco a poco en la propia evolución del judaísmo sí que aparece el concepto de cielo e infierno. Okay, and if people follow the commandments of God and live a good life, Si la gente cumple los mandamientos de Dios y lleva una vida moralmente correcta, okay, they will be rewarded of God's recibirán, presence, recibirán la recompensa which called heaven. del cielo, And of course, they will be deprived of the presence of God, which is hell. y serán desprovistos de la presencia de Dios si no hacen esto. Okay, and so there is only one God, and we are creatures of God, Solo hay un Dios y somos criaturas de Dios. and we should live a good life, moral life, according to the God's commandments. Y deberíamos llevar una vida moralmente correcta de acuerdo a los mandamientos dictados por Dios. And when we die, there will be reward and there will be Y punishment. al morir recibimos premio o castigo. But in general, Judaism doesn't speak too much about hell and heaven. Pero en general el judaísmo no hace demasiado hincapié, no habla demasiado sobre el cielo o el infierno. They say it is important that we live a good life in this world. Sí que dice que es importante que llevemos una vida correcta, moralmente correcta en nuestra existencia. And then we leave it to God. After die, what happens? We leave it to God. Y esto, después de la muerte, lo que ocurre es algo que lo dejamos a la voluntad, a la voluntad de Dios. O sea, no es... Okay. And so, as I said, we are creatures of God. The goal is to go to heaven, and we should, the way is to follow the moral life. Por tanto, solo hay un Dios, la meta es ir al cielo y el camino, los puntos es seguir los mandamientos. And something happens when we die. Algo ocurre, hay vida, algo ocurre después de la muerte. And when we come to Christianity, Cuando vamos al cristianismo, the Christianity comes from Judaism. el cristiano sí que procede, es una
ramificación del, bueno, procede del judaísmo. Okay. So according to Christianity, there is also one God. Es una religión monoteísta. Okay. We know that the God of Judaism and the God of Christianity is the same God. Es el mismo Dios que del judaísmo en el cristianismo. So according to Christianity, who we are? De acuerdo al cristianismo, ¿quiénes somos? Son and daughters of God. So, We have to use the technical word. We have to os use the pido technical word. la palabra técnica, la palabra que Okay. significa. Very good, very good. There is only one God. This God is the creator, and we are all creatures of God. Somos criaturas de Dios. Solo hay un Dios, Dios es el creador y nosotros somos criaturas de Dios. Just like Judaism, Igual que el judaísmo, and also Zoroastrianism. también en la religión zoroastra. Okay. And this God revealed his will through the prophets in the Old Testament. Y este Dios revela su voluntad a través de los profetas en el Antiguo Testamento. And in a special way, he revealed in the person of Jesus Christ. Y de un modo especial y particular, de una manera muy especial en Jesucristo, en el Nuevo Testamento. And Jesus Christ is not a creature of God. Pero Jesucristo ya no es una criatura de Dios. He is the incarnation of God. Sino que es la encarnación de Dios. He is the Son of God. El Hijo de Dios. And even one with God. Incluso uno con Dios. Okay. And so a Christian is one who believes in the Old Testament, but also believes in the person of Jesus Christ as the Son of God and one with God. Por tanto, un cristiano es alguien que cree en el Antiguo Testamento, pero a la vez en el Nuevo Testamento y en Jesucristo como Hijo de Dios y uno con Dios. Okay. Que sea uno con Dios. And that is why in Christianity I put two pictures, one for Christian, other for Christ. Por esto en el cristianismo para el cristianismo he dibujado uno para Cristo y otro para los cristianos. Okay. The Christians are creatures of God and Jesus Christ is the incarnation of God. Los cristianos son hijos de Dios, pero Cristo es la encarnación de Dios. So what is the goal of life according to Christianity? ¿Cuál es la meta de la vida de acuerdo al cristianismo? Go to heaven. Yes, there is a technical word. Hay una palabra técnica. Usually we use that word. No. Yes, you can use it. We call it salvation. Lo llamamos la salvación. Okay, salvation. Okay. And what is salvation? ¿Qué es la salvación? It also means to be in the presence of God. Estar en la presencia de Dios. Okay. To be in heaven, if you like. Estar en el cielo. Okay. And so Christianity strongly believes in heaven and hell. Entonces ya la creencia en el cielo y el infierno en el cristianismo es mucho más sólida, más. Okay. And so when we die, either we go to heaven or we go to hell. En el que sí que dice que cuando morimos vamos al cielo o al infierno. Okay. And what is the means to go salvation or to go heaven or not? ¿Cuáles son los medios para llegar al cielo? Again, it depends on different belief systems in Christianity. También aquí encontramos diferentes vías o diferentes sistemas de creencias dentro del cristianismo. Okay, because there is no one Christianity. Porque no hay un solo cristianismo. There are many Christian belief Hay systems. muchos sistemas de creencias dentro de la religión. But there are two important Christian visions. Pero hay dos más importantes, dos visiones o dos concepciones más One importantes. vision is that first you have to believe in Jesus Christ. La primera dice, lo primero de todo tienes que creer en Jesucristo. Okay, faith in Jesus Christ is very important. La fe en Jesucristo es muy importante. Okay, the second one, you also should live a moral life. Y también llevar una vida moralmente buena. Okay, you have to follow the commandments of God. Seguir los mandamientos de Dios. Okay, and so if you believe in Jesus Christ and if you follow the commandments of God, then when you die, heaven is waiting for you. Por tanto, si tú crees en Jesucristo y llevas una vida moralmente buena, ya irás al cielo. Okay, but if you do not believe in Jesus Christ, if you don't live a good life, then hell is waiting for you. Pero si no crees en Jesucristo y no llevas una vida moralmente buena, entonces te espera el infierno después de la muerte. Okay, and some denominations say what is important is belief in Jesus Christ. Pero algunas corrientes dentro del cristianismo resaltan sobre todo
creer en Jesucristo. Okay, the moral life is not very important. La vida moral no es tan Okay. relevante. If you believe that Jesus Christ is the Son of God and He is the Savior, you will be saved. Tú, si crees en que Jesucristo es el Hijo de Dios y es nuestro Salvador, ya estás salvado, ya estás. Okay, but it depends what you believe. Pero esto depende de lo que tú creas, ¿no? But I think both visions believe there is hell and heaven after our death. Pero en todo caso, estas corrientes del cristianismo comparten esta concepción del cielo e infierno. So there is only one God. Por tanto, hay un solo Dios. We are all creatures of God. Todos somos criaturas de Dios, And Jesus Christ is the Son of God, excepto Jesucristo, que es Hijo de Dios, and even one with God. incluso uno con Dios. And the goal of our life is to go to heaven. Y la meta de nuestra vida es ir al cielo. And for that, we have to live a good life. Y para esto tenemos que llevar una vida moralmente correcta, muy buena, And we have faith in Jesus y Christ. tener fe en Jesucristo. Okay, this is the Christian vision. Esta sería resumidamente la visión del cristianismo. And then we come to Islam. En el Islam, Okay, Islam also belongs to the biblical tradition, sí que el Islam hunde sus raíces en la tradición bíblica, because the God of Judaism, the God of Christianity, and the God of Islam is the same God. estas tres religiones, Islam, cristianismo y judaísmo, es el mismo Dios. Okay, and that is why Quran connects itself with all the prophets in the Old Testament and with Jesus Christ. Por eso el Corán sí que conecta muy bien con todos los profetas del Antiguo Testamento y con el mismo Jesucristo. And Christianity says that we are the fulfillment of the Old Testament. El cristianismo dice que somos la culminación del Antiguo Testamento. And Prophet Muhammad says that the Quran is the fulfillment of Jesus Christ. Y el profeta Mahoma dice que el Corán es la culminación de Jesucristo. It says it's a kind of evolution, it's a kind of development. Es una evolución posterior, es un grado más. We believe what God has revealed in the Old Testament or in the person of Jesus Christ. Sí que creemos en lo que Dios ha revelado a través de los profetas en el Antiguo Testamento o a través de Jesucristo. But there is something more Pero hay algo revealed más in the Quran. que se revela en el Corán. Okay? And according to Islam, who we are? Y según el Islam, ¿quiénes somos? Son and daughters of God? Creatures of God, sí. Technical word. Criaturas de Dios, ¿no? Okay. God is the creator and we are the creatures of God. Dios es el creador y nosotros somos criaturas. You can use the word sons and daughters. It actually means the creatures of God. Podemos utilizar también el término hijos e hijas de Dios, que es lo mismo. They don't use that word. Christians use that word, sons and daughters of God. El cristianismo sí que utiliza el término hijos e hijas de Dios, pero el Islam no. Okay. We are creatures of God. Somos criaturas de Dios. So there is a gulf between God and the creatures. Por tanto, hay una brecha entre Dios y las criaturas. And Jesus Christ is also a creature of God. Jesucristo también es una criatura de Dios, es una criatura de Dios. He's not the Son of God or he's not one incarnation of God. No es el Hijo de Dios ni es la encarnación de Dios. Okay. He's also a creature of God like any other creature. Es una criatura de Dios como cualquier otra. But maybe he is a prophet. Quizás sea un profeta, But it doesn't mean that he is something more than the creature of God. pero no es más que una criatura de Dios. Okay. And so what is the goal of life? ¿Cuál es la meta de la vida para el Islam? Paradise. Paradise. Sí. Heaven, going to heaven. El cielo, sí. Okay. Going to heaven means avoid hell. El ir al cielo significa evitar el infierno. Okay. There is heaven and there is hell. Hay cielo e infierno también. And we have to go to heaven. Tenemos que ir al cielo. And what is the way to go to heaven? ¿Y cuál es la vía para llegar al cielo? Follow the... Follow the teachings of Mahoma. Muhammad. So you have to believe in Muhammad as the prophet of God. Creer que Mahoma es el profeta de Dios, es un profeta de Dios. Not only prophet, but as the last prophet. Sino el último profeta, que eso es Okay. importante, sí.
And you have to believe in the Quran as the last word of God. y creer en el Corán como la palabra definitiva de Dios. O sea, es Okay. la última revelación. And so you have to follow the message of God given in the Quran. Por lo tanto, hay que seguir el mensaje de Dios según lo dicta el Corán. And so if you live your life according to Quran, Si vivimos nuestra vida de acuerdo al Corán, then you go to heaven. vamos al cielo. And if you do not, then hell is waiting for you. Y si no, nos vamos al infierno. Okay. In Christianity and Islam, they are very, very vocal about hell and heaven. ¿Ve, Alberi? In Christianity and Islam, they are very vocal about hell and heaven. Vocal, that means they Ah. say there is hell and heaven. Que en el cristianismo y en el islam es muy explícito el tema del cielo e infierno. Aparece con mucha frecuencia, se insiste So bastante. you have to be careful, otherwise hell is waiting for you. Hay que tener, se nos advierte, hay que tener cuidado porque si no el infierno te espera. Okay. And so there is only one God. We are creatures of God. The goal is to go to heaven and we should live a moral life. Por tanto, eso hay un Dios, somos criaturas de Dios y podemos ir al cielo o al infierno y para ir al cielo debemos llevar una vida moralmente buena. Okay. And then we have a very new religion, latest religion called Baha'i. Por último, una religión relativamente reciente que es la Bahá'í. Okay. Baha'i is the religion which was born in Iran. Que surgió en Irán. Okay, it comes from the Islamic tradition. Proviene de la tradición islámica. Okay, it's by a prophet called Baha'u'llah. Por un profeta llamado Baha'u'llah. Okay, Baha'u'llah. and his vision is, of course, there is only one God. Igual lo mismo, o sea, habla de un solo Dios. Everybody has to say there is only one God. Pero todo el mundo dice que solamente hay un Dios. And that is why they are also called monotheistic religions. Por eso también se dice o tradición profética o tradición monoteísta. Okay, and of course we are all creatures of Y God. por supuesto todos somos criaturas de Dios. Okay, and God reveals His will in the Old Testament and in Jesus Christ, in Muhammad. Y Dios también reveló pues, su voluntad en el Nuevo Testamento, en el Nuevo, en el Corán, etc. But there is no last prophet. Pero no hay una revelación concluyente, un último profeta, como dice el Islam. There is no last scripture. No hay una escritura sagrada definitiva, concluyente. And God will reveal His message again and again. Dios va a continuar revelando su voluntad. Okay, and there is no last revelation. No hay una revelación última. Okay, and so in every age is a possibility of having a new prophet and new message. Por tanto, en cada época está la posibilidad de que surja un nuevo profeta y una nueva revelación. Okay, and that is what they call it a progressive revelation. Eso es lo que se denomina la revelación progresiva. Okay, and they also believe that God has not only revealed in the prophetic religions, but He also revealed in other religions. Y también dice que Dios no solamente se ha revelado o manifestado en las tradiciones proféticas, sino también en otras tradiciones. For example, in Hinduism, in Buddhism, all these religions, there is revelation. También en otras religiones de las que ha mencionado, hinduismo, budismo, etc., hay revelación de Dios. Okay, so there is no last, final revelation. Por lo tanto, no hay una revelación final y concluyente. Okay, and God is a transcendent mystery. Y Dios es un misterio trascendente. Okay, nobody can really come closer to God. Nadie puede estar cerca, acercarse a Dios. And a prophet becomes a kind of presence of God. El profeta sí que viene a representar esta presencia de Dios, viene a Okay, so you have to accept the prophet, and through the prophet you can understand God. Por tanto, tenemos que aceptar al profeta y a través de los profetas, del profeta, comprender a Dios. Okay, and of course, the goal of life is to go to heaven. Y también la meta de nuestra vida es el cielo. Okay, so when we die, so we have to go to heaven. Por tanto, cuando deberíamos tratar de ir al cielo cuando morimos. And for them, heaven is to feel the presence of God. ¿Qué es el cielo en el Bahá'í? Es sentir la presencia de Dios. Okay, and hell is to feel the absence of God. Y el infierno es sentir la ausencia de Dios. Okay, and according to them,
that, of course, we don't come back after death. We don't come back into this world. There is no reincarnation. No hay reencarnación, no concibe la reencarnación. Okay, but there is a kind of progress of the soul even after death. Pero sí que hay, después de la muerte sí que hay una cierta evolución o progresión del alma. There may not be eternal hell. Que entonces puede que no haya un infierno eterno. Okay, but there is a possibility of purification and coming to the presence of God. Por tanto, hay una posibilidad de purificarse y acceder a la presencia de Dios. Okay, and so again, there is only one God. De nuevo, tenemos un solo Dios. Human beings are creatures of God, Los humanos somos criaturas de Dios, including Jesus Christ. incluido Jesucristo. Okay, they do not accept Jesus Christ as the incarnation of God and the Son of God. No aceptan a Jesucristo como que sea una encarnación o hijo de Dios, una encarnación de Dios o hijo de Dios. And we must strive to live a moral life. Y de nuevo, también tenemos que tratar de llevar una vida moralmente buena. Okay, and then a kind of reward is waiting for us when we die. De este modo nos espera una recompensa cuando al morir. Okay, and they say our birth, our growth, our life in this world is a kind of preparation to be born into God. Por lo tanto, dice, nuestra vida en este mundo es una preparación, una preparación para nacer ante Dios. Okay, and if we see all these religions, Si vemos todas estas religiones, one thing becomes very clear. hay algo muy claro. Okay, the answer for our questions. La respuesta a nuestras preguntas, Who we are. ¿quiénes somos? We are creatures of God. Somos criaturas de Dios. And what is the goal of life? ¿Cuál es la meta de nuestra vida? To go to heaven. Ir al cielo. What are the means to go to heaven? ¿Cuáles son los medios? ¿Cuál es el medio para ir al cielo? To live a good life. Llevar una vida buena, moralmente buena. Okay. We call it the ideal of moral perfection. Que lo denomino el ideal de la perfección moral. So we must strive to become morally perfect. Debemos esforzarnos para ser moralmente buenos o perfectos. And of course, the way they understand morality may be different from one religion to another religion. La manera en que concibe la moralidad puede ser diferente de acuerdo en cada religión. Okay, but I think the ideal is the moral perfection. Pero pienso que el ideal de que establece cada religión es la perfección moral. So, is it clear to you now, this aspect here? ¿Está claro lo que acabo de decir? Sí. Okay. If anybody has any questions or any clarifications. Sí, ¿hay preguntas o alguna aclaración, alguna duda? Sí. What is the meaning of prophet? Is a follower? Is A prophet, what do you mean by prophet? a prophet is one who had an encounter with God. Un profeta es alguien que ha tenido un encuentro con Dios. Okay. And he speaks in the name of God. Y habla en nombre de Dios. Okay. That's why we call him a prophet. That is why we call him a prophet. Por eso llamamos profetas. For example, Moses had an encounter with God. Por ejemplo, Moisés sí que tuvo un encuentro con Dios. Okay. And then he speaks in the name of God. Y habla en nombre de Dios. He says, "Thus says the Lord," he says. Así dice el Señor. Okay. Dice, He always says, God is telling. God is? God is telling. Dios dice. Okay. Moisés He doesn't say, I am telling. No dice yo os digo, sino Dios dice. Okay. But Jesus Christ is different. Pero Jesucristo es diferente. I think this is very important. I will Está aquí explain to you that later is not a prophet like other prophets. Porque lo trataré de explicar más adelante, no es un profeta como los demás. Okay. Because he doesn't say, "Thus says the Lord." Porque Jesús no dice, esto dice el Señor, así dice el Señor. He says, "I say to you." Sino que dice, yo os digo. There's a subtle difference. Ahí hay una diferencia. Okay. Okay, good. We are going to the please. Sí.
o quién decide o cómo. Sí. Pero ¿cómo se sabe que hay un cielo y un infierno? How can we know that there is a certain? How can we be sure that there's a hell and there's a heaven? How? Yeah. Okay. Now, I can only tell you according to them. Yo simplemente digo lo que yo digo lo que las religiones están diciendo. Okay. O sea, lo que no digo que haya o no haya, sino que lo que las I'm religiones... not giving you an answer. I'm telling you what they think. No te puedo decir una respuesta sobre esto porque yo estoy diciendo lo que estas religiones piensan. Okay. Sí, o sea, no estoy diciendo que haya o no haya, sino que lo que estas religiones Because the concept of heaven may be different to different religions. Porque además el concepto de cielo varía de acuerdo a cada religión. For example, in Judaism, it is more going back to the Garden of Eden. Por ejemplo, en el judaísmo sería algo más como regresar al jardín del Edén, el paraíso terrenal de Adán y Eva. Es como lo describen, ¿sí? There is a harmony between God and the human consciousness. Hay una armonía entre Dios y la conciencia humana. Okay. And in Christianity, it is called justification or salvation. En el cristianismo se llama salvación. Okay. It means to be in the presence of God. Que significa estar en la presencia de Dios. And not to feel guilty. Y no sentirse culpable. Not have the sense of sin. No tener la sensación de pecado. Okay, this is called salvation in Christianity. ¿Perdón? Que a través de tus acciones no sentirte Claro, pecado de malas acciones, que sería lo que en el cristianismo denomina pecado, pues no tener esa sensación de malas acciones. You don't feel that you are a sinner. You no feel, sentir que eres un pecador. Okay. You feel in harmony with God. And in Islam, they have very colorful. El cielo del Islam es muy peculiar, es muy un jardín, es muy colorido. We have dates and the. Es como un jardín, un paraíso. And flying and. Animales allí. Sí. And for men, you have special virgins waiting for you. Y ahí es una visión muy machista porque te esperan como mujeres, con lo cual está pensado, concebido solamente para los hombres, parece. Sí, pero están como sirviendo al hombre. Habla de mujeres vírgenes, etcétera. O sea, es un poco cuestionable. Hoy día es bastante cuestionable. The understanding of heaven is different. Es una concepción un poco. Pero estoy seguro que dentro del Islam está cambiando también. I think it is a place of joy, place of happiness, where there is no suffering. You can imagine like that. Un lugar donde hay alegría, felicidad, donde no hay sufrimiento, etcétera, etcétera. And sometimes we project these things contrary to what we have in this world. Y a veces también lo proyectamos estas imágenes en nuestro mundo o lo que sea. Okay. Sí. Good food. Yes. If you like food and you get that. Buena comida, o sea, cada uno cuenta como es. Sí, ¿decías? Es que tengo que traducir poco a poco porque no soy. Espera, no, que tengo que traducir poco a poco porque no puedo traducir, no puedo. Sí. No. Sí. You told that all the readings they say that the moral insist moral perfection. Sí. Un poco más a desarrollar un poco cómo estas diferentes religiones todo lo que buscan la perfección moral del ser humano son diferentes a la hora de actuar. Cada diferente. It would be interesting you try to explain out how in all different religions how they serve the moral perfection in all the different religions. I think the different religions have different moral codes. Las diferentes religiones tienen
metas morales diferentes, ¿no? Okay, and their concept of sin also can be Y different. también el concepto de pecado o de mala acción puede ser diferente. What is sin in one religion may not be sin in another religion. Lo que es pecado o mala acción en una religión puede no serlo en otra. Okay, so the concept of morality is somehow relative. Por tanto, el concepto de moralidad es relativo. Okay, for example, in the Catholic tradition, you have marry one man and one woman. Por ejemplo, en la tradición católica, pues el matrimonio es un hombre y una mujer, Okay, but in other religions you can marry more. pero en otras religiones te puedes casar con más It is mujeres. not considered to be sin to have more No se women. considera pecado el tener más de una esposa. Okay. Only from man to woman, no women to men. Yes, yes. I think there are some traditions where women also can have more husbands. En algunas tradiciones sí que las mujeres pueden casarse, una mujer puede casarse con varios hombres. It De is hecho, sí, very much in the tribal religions. sí, en Ladakh, Yes, yes, yeah, yeah. en India hay una región en la que sí que hay tradición de una mujer que se casa, pero bueno, Okay, en but it algunas is- religiones, en algunas tribus, etcétera, etcétera. It is more for the property. ¿Eh? Property, to keep the property with Es- the family. Tiene unas razones más, unos motivos más bien de preservación de la propiedad, Okay, if your family has 5 boys, and if they divide the property will become small and small. Si una familia tiene 5 varones y al casarse dividen la propiedad en 5 partes, no sería asumible, no sobrevivirían. And so they marry one woman. Con lo cual, los 5 hermanos se casan con una mujer. Okay, and so the property will remain with them. Por lo tanto, la propiedad quedará como, digamos, en la misma. Okay, it is there. It is, Está. Sí, sí, hay una región en India But, que es así. it's not big religions, you don't find that. Pero las religiones más importantes no lo admiten. Okay. And for example, divorce. In the Catholic Church, if you divorce, it is considered to be something sinful. El divorcio tampoco es muy bien tolerado o considerado pecado en la tradición católica. Okay. In other religions, it's not considered to be sin. Y no, en otras religiones no es un asunto, no es un tema. And so the moral structures are different from each religion. Por tanto, las estructuras morales son diferentes en cada religión. Okay. So the perfection is also conditioned by that system. Por tanto, lo que es la perfección moral también está condicionada por cada sistema religioso. Okay, just have some break, 10 minutes break, and then we'll Llevamos come back. 10 minutos de descanso. We are going to the Os wisdom pido- religions. Os pido puntualidad porque vamos ya con un poco de retraso. Intentemos no hablar mientras estamos en la enseñanza, porque también si no, la pregunta que responde, y también para que te den Okay, I gave you a kind of synthetic explanation of different religions Os ofrezco una explicación sintética de las diferentes religiones in the prophetic tradition, en la tradición profética, but I think it's you can study these religions by putting these questions. y pienso que podemos estudiar y comprender estas religiones con estas preguntas que nos hemos Because planteado al principio. it gives you clarity, Puedo daros claridad okay, and also you can see the differences between moral structures of these religions. y a la vez ver las diferencias entre las concepción, las estructuras morales de cada una de las creencias. But I said the most important thing is this ideal of moral perfection. He dicho que lo principal en todas ellas es el ideal de perfección moral. Okay. Now we are going towards the wisdom religions. Ahora vamos a las religiones de la sabiduría. Okay, and we begin with Hinduism, which is very old religion. Empezamos con el hinduismo, que es la religión más antigua, muy Okay. antigua. And as I said yesterday, Hinduism had a long tradition of spiritual inquiry. Os decía ayer que el hinduismo sí que tiene una tradición muy larga de indagación espiritual. Okay, and 4,000 years before Christ it began. Que hay testimonio de ello desde
4000 años antes de Cristo. Okay, and then it reached a kind of climax around 500 years before Y Christ. que alcanzó su punto culminante esta indagación alrededor del 500 antes de Cristo. Okay, and with the Bhagavad Gita around 1st century after or before Christ. Y luego con el Bhagavad Gita, que está fechado en torno al siglo I antes de Cristo o el siglo I después de Cristo. En esa brecha está el... And so the Vedas and the Bhagavad Gita are considered to be the sacred scriptures of Hinduism. Los Vedas y el Bhagavad Gita son los que se consideran las escrituras sagradas del hinduismo. And the Upanishads are the part of the Vedas. Y los Upanishads son parte de los Vedas. Okay, but in the Vedas and in the Upanishads and the Bhagavad Gita, there is no specific system of understanding. En los Vedas, en los Upanishads y en el Bhagavad Gita no hay una... A system of philosophy. No son propiamente un sistema filosófico en sí Okay, mismo. they just try to describe their experience, their discoveries. Simplemente tratan de describir su experiencia, sus indagaciones, sus descubrimientos. Okay, but there was no a kind of defining a system of philosophy. Pero no es un sistema filosófico definido. And these systems, so-called systems, came later. Estos sistemas vienen después. And these systems are really the interpretation of the Vedas and the Upanishads, Bhagavad Gita. Y estos sistemas posteriores dentro del hinduismo son interpretaciones de estas escrituras sagradas, es decir, los Vedas, el Upanishad y la Bhagavad Gita. Sí. It is like the Bible, the Old Testament and the New Testament, and the interpretations of these scriptures. Es como la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo, y las posteriores interpretaciones que hay sobre ellos. And there's we have so many belief systems within Christianity. Por eso tenemos tantos sistemas de creencias dentro del cristianismo. Okay, but they are all based on the Bible. Todos ellos basados en la Biblia. Okay, the same thing also in Hinduism. Lo mismo ocurre en el hinduismo. Okay, because you cannot be a Hindu without believing in the Vedas and the Bhagavad Gita. Por tanto, se dice que no puedes ser hindú sin únicamente creer o basándote en los Vedas y en el Bhagavad Gita. And there are different systems in Hinduism. Hay diferentes sistemas de creencias en el hinduismo. And the fundamental problem of Hindu thinkers is Y el problema principal que se plantean los pensadores hindúes the es relationship between God and creation and human beings. la relación entre Dios y la creación y dentro de la creación de los humanos. For example, the prophetic religions believe in one God, Por ejemplo, las religiones proféticas sí que creen en un solo Dios, and this God is the creator. en que Dios es el creador, Okay, he creates. Él crea. And sometimes philosophically it is said Y algunas veces de manera filosófica dicen that God creates out of nothing. que Dios creó de la nada, Okay, to show that there is an essential difference between God and creation. que esto nos muestra que hay una diferencia esencial entre Dios y la creación. Okay, but in the Indian sages or Hindu sages, Pero en los sabios del hinduismo, God is not the creator. Dios no es el creador. Creation is not a creature of God. La creación no es una obra, no es una criatura de Dios. Okay, this is the fundamental difference between these two traditions. Esta es una diferencia fundamental entre estas dos tradiciones principales, sabiduría y profética. And the Vedic tradition, I call it Vedic tradition, Pero en la tradición védica, yo la denomino tradición which védica, is the Vedas, the Upanishads, and the Bhagavad Gita, que es la que contiene los Vedas, los Upanishads y la Bhagavad Gita, believes that there is only one God. es monoteísta, o sea, cree en un solo Dios. Okay. There is a famous statement in the Rig Veda. Hay una famosa frase en el Rig Veda It says, Sanskrit, Ekam Sat Vipra Bahuti Vadanti. It means there is only one infinite being. que dice, solo hay un ser infinito. Okay. But the sages call that by many names. Pero los sabios lo denominan por muchos nombres. Okay. This is very, very clear. Esto es muy claro. It is monotheism.
Esto es claramente monoteísta. There is only one infinite being. Solo hay un ser infinito. Okay. And the difference is this infinite being, this one God is not the creator. Pero este ser infinito no es el creador. Okay, this is the fundamental Esta es- difference between es la prophetic diferencia. religions and the Hindu. Esta es la diferencia una diferencia entre el hinduismo y, o sea, entre el hinduismo y la tradición profética. Okay. Now, if God is not the creator, how did the creation come? Y si Dios no es el creador, ¿de dónde proviene la creación? This is the question. Esta es la cuestión. And there is not one answer. Y para esto no hay una única respuesta. There are many answers. Hay muchas. And each answer is a system. Y cada respuesta ante esta pregunta genera un sistema de creencia. And that is why Hinduism is also not one religion. Por eso también se dice que como el hinduismo no es una sola religión, no es una religión monolítica, It's a congregation of many religions. sino es una congregación de muchas religiones That means many belief systems. que comprende muchos sistemas de creencias But all call themselves Hindus. y que todos se llaman a sí mismos hindú, But what they believe may be different. pero con lo que ellos creen pueden ser bastante diferente, dispar. The same thing with Christianity. Lo mismo con el cristianismo. Christianity is not one religion. El cristianismo no es únicamente una sola religión, It is a congregation of many religions, sino es una congregación de muchas religiones, many denominations. con muchas denominaciones, But all call themselves Christians. que todas se denominan a sí mismo cristianas. Okay, the other day I searched in the Google. El otro día, I searched in the Google. estaba buscando en Google How many Christian denominations are cuántas there in the world? denominaciones de cristianas o de cristianismo. The answer I got was La respuesta fue 45,000. 45.000. 45.000. And they are multiplying like mushrooms. Pues como setas, ¿no? Because everybody takes the Bible and starts its own church. Porque es cuestión de coger la Biblia y estar su propia corriente. I am right, everybody is wrong. Yo estoy en lo cierto y todos los demás están Okay. equivocados, ¿no? The same thing also in Hindi, but not so many, but No hay tantas more or en less. No hay tantas en el hinduismo, pero ocurre lo mismo, ¿no? Okay, because it's normal because the human beings are different. También es normal porque hay mucha variedad dentro de los humanos, somos muy variados. But one thing is clear that they believe that there is only one God. Pero hay That's algo clear. muy claro, que es monoteísta. And the problem is the place of creation in relationship with this El one God. problema es qué lugar ocupa la creación en esta concepción. And the first important system is called Advaita, non-duality. El primer sistema importante se denomina Advaita o no dualidad. Okay, and it is founded by a person called Shankaracharya, Sri Es Shankaracharya. Fundado por una persona llamada Shankaracharya Okay, it is in the 8th century after Christ. en el siglo VIII después de Cristo. Okay, and as I said, it's the interpretation of the Upanishads. Como os decía, es una interpretación de los Upanishads. And I will be, maybe this afternoon or tomorrow, I will explain to you the Upanishadic vision, which is very important. Esta tarde o mañana os también os explicaré sobre la visión que ofrecen los Upanishads, que Okay. es muy importante. But these systems are different interpretations of the Upanishadic Pero teaching. todos estos sistemas que voy a tratar ahora son interpretaciones del Upanishad. And according to this Advaita system, Y según el sistema Advaita, it has 3 principles. que tiene 3 pilares fundamentales. Okay, there is only one God. Solo hay un Dios. Creation is an illusion. La creación es una ilusión. Okay. The word Sanskrit word is called mithya. Mithya means illusion. La palabra en sánscrito que se emplea es mitya, que significa ilusión. Okay. You think it is there, but it's not there. Tú crees que está ahí, pero en realidad no está. For example, if you are in the great summer, very hot time, Great. summer. Verano, sí. Yeah, okay. Está... And when you are walking, you see far away something un like that. espejismo, sí, como si fuera un espejismo. Sí, un momento. Mm. ¿No has entendido? Eso es lo que dice el sistema, According to this system. de acuerdo a este sistema. Okay.
Not according to me, according to this. No, no. Yo todavía no. Okay. And the human soul is ultimately one with the divine. Y en última instancia, el alma humana es una con Dios, con lo divino. So a person can say, I and God are one. Por lo tanto, una persona sí que puede decir, yo y Dios somos uno. Okay. So there is only one God. Creation is an illusion. And the human soul is ultimately one with God. Por tanto, solo hay un Dios, la creación es una ilusión y en última instancia el humano es uno con Dios. So there is only one God. Solo hay un Dios. Who we are? ¿Quiénes somos? Yes, we are divine, Somos divinos, but we are in ignorance. pero somos ignorantes de esta condición. Okay. So what is the goal of life? ¿Cuál es la meta de la vida, de nuestra vida? To know that we are divine. Conocer, tener conciencia de esta divinidad, de que somos divinos. And what is the way to have this knowledge? ¿Cuál es el camino para adquirir esta conciencia? This is called the path of wisdom. Este es lo que se llama el camino de la sabiduría. Okay. Path of wisdom. Called in Sanskrit Gnana Marga, the Es path el of wisdom. camino de la sabiduría, en sánscrito es Jnana Marga. I am divine, but I am ignorant of my divinity. Soy divino, pero a la vez soy ignorante de esta divinidad, de mi divinidad. So how can you remove ignorance? ¿Cómo podemos eliminar la ignorancia? You can remove ignorance only through wisdom. Únicamente podemos remover la ignorancia, eliminar la ignorancia a través de la sabiduría. Okay. And so through wisdom, I discover my divinity, A través de la sabiduría descubro mi divinidad, which is the goal of life. que es la meta de nuestra vida. And of course, in Hinduism, this kind of state is called moksha, liberation. En el hinduismo este estado de conciencia de la divinidad se llama moksha o liberación. What is the goal of life? The goal of life is moksha, liberation. ¿Cuál es la meta de nuestra vida? Moksha, liberación. And according to this system, De acuerdo a este sistema, we can have liberation through gnana, through wisdom. podemos obtener la liberación a través del jnana, la sabiduría. Okay. Now this is the 8th century after Christ. Esto se formuló hacia el siglo VIII después de Cristo. And in 11th century after Christ, En el siglo XI después de Cristo también, another philosopher came. otro filósofo He was not happy with the first one. que no le convencía este sistema. Okay. And so he said, there is only one God. Yes, we agree. Sí que dijo, sí que estaba de acuerdo que solamente había un Dios. But creation is not illusion. Y la creación, pero dijo que la creación no es una ilusión. Okay. And creation is the manifestation of God. Sino que la creación es la manifestación de Dios. Creation is the body of God. Es el cuerpo de Dios. And human souls are also a body of God. Y el alma humana también es el cuerpo de Dios. They are not created by God. No han sido creadas por Dios, They are an emanation from God. sino que son una emanación de Dios. Okay. And so there is only one God. Solo hay un Dios, We are the manifestations of God, somos una manifestación de Dios, but we are not aware of this truth. pero no somos conscientes de esta verdad. Okay. We have to become aware of this Y truth. tenemos que tomar conciencia de esta verdad. Then we discover we are in God and God is in us. Entonces descubrimos que Dios está en nosotros y nosotros estamos en Dios. Okay. We cannot say I and God are one. No podemos afirmar Dios y yo somos uno. Okay. We can only say we are in God and God is in us. Únicamente podemos decir, Dios está en mí y yo estoy en Dios. Okay. And what is the way to reach this state? ¿Cuál es la vía, el camino para alcanzar este estado? Okay. The path is called the path of devotion. Es el camino, lo que se llama el camino de la devoción. Okay. We have to have a loving relationship with God. Tenemos que tener una relación bonita con Dios. Okay. And slowly you grow and then you surrender to God. Y poco a poco esta relación va creciendo, se va engrandeciendo hasta
And then you feel this presence of God within you. y sentimos esta presencia de Dios en cada uno de nosotros. But you cannot go so far and say, I and God are one. Pero no puedes llegar tan lejos como Shankara, que decía, Dios y yo somos Okay? uno. There is only one God. Solo hay un Dios, We are the manifestations of God, somos la manifestación de Dios, and we have to enter into communion with God. tenemos que entrar en comunión con Dios, And the path is the path of devotion. y el camino es el de la devoción. Okay. And to say, I am in God and God is in me is called liberation. Y la liberación es tener conciencia y poder afirmar, yo estoy en Dios y Dios está en mí. Okay. And the difference is this liberation has to happen in this life. La diferencia es que la liberación tiene que ocurrir en esta vida. Not something happens when we die. No ocurre nada cuando morimos. Okay? If we die without realizing this liberation, Si morimos sin tomar conciencia de esta condición, de esta liberación, there is reincarnation. hay reencarnación. So it will be again and again until we realize this Y union. entonces una reencarnación una y otra vez hasta que adquirimos esta conciencia. Okay. And then there is the third system, El tercer sistema which is called Dvaita duality. es la Advaita dual. Okay. It is around, Duaita, perdón, Duaita. The second one dualidad, is, dualidad. the second one is 11th century after Christ. El segundo, que os he dicho antes, era del siglo XI después de Cristo. The third one is 13th century after Y Christ. este tercero es del siglo XIII después de Okay. Cristo. And according to this Y system, de acuerdo a este sistema, there is only one God. hay un Dios. Everybody has to say there is only one God. Todo el mundo tiene que afirmar esto. Creation is not illusion. La creación no es una ilusión. Creation is not the body of God, La creación no es el cuerpo de Dios. not manifestation of God. No es una manifestación de Dios, Creation is completely, essentially different from God. sino que es algo completamente y esencialmente diferente de Dios. So there is a kind of a gulf between God and human beings and creation. Por lo tanto, aquí sí que hay una cierta brecha entre Dios y la creación y los humanos. So nobody can say I and God are one. Nadie puede afirmar yo y Dios somos uno. Nobody can say I am in God and God is in me. Tampoco puede afirmar nadie que yo estoy en Dios y Dios está en mí. A person can only say I am in the presence of God. La persona únicamente puede decir o afirmar, estoy en la presencia de Dios. So there will be distance between me and God. Por lo tanto, hay una distancia entre el individuo y Dios. Okay, and what is the way to reach this state? ¿Y cuál es el camino para alcanzar este estado, esta condición? There are two ways. Hay dos. One is devotion. Uno es la devoción Other one is the action. y otro es la acción. Okay, you have to do good action, moral actions. Acciones buenas Okay, that will help you to enter into the presence of God. que te ayudará a entrar en la presencia de Dios. Okay, this is the third system. Este es el tercer sistema. And of course, there is another system, fourth system. Hay un cuarto sistema It is around 15th century. surgió en el siglo XV, Okay, it is a kind of mediator between these three. que es una especie como de intermediario de estos tres, ¿no? De Okay. una especie de compendio de estos tres. And the name of this system, Y es que este sistema se denomina duality and non-duality. dualidad y no dualidad. O sea, coge de todos, ¿no? Okay, you have non-duality, you have duality. It is a duality and non-duality. Pues como tiene rasgos de dualidad y rasgos de no dualidad, pues se llama dualidad, no dualidad. So there is essential unity with God, Hay una unidad esencial con Dios, but there is also separation from God. también hay separación de Dios. But he tried to kind of balance between these three systems. Trata de hacer un equilibrio entre estos tres sistemas que he dicho A anteriormente. kind of peacemaker, if you like. Una especie como de pacificador pacificador entre los tres. And from that comes another short system called Bheda Abheda. Que de aquí viene un sistema que se llama Veda Abheda. Abheda. Bheda means difference. Veda means Difference. difference. Diferencia, ¿verdad? Difference. Different. Sí. Abheda means no difference. Veda significa diferente. Y Abheda significa no diferente. Okay. No diferente. So the relationship between God and creation is different and non-different.
La relación entre Dios y la creación es diferente y no diferente. Okay. What is the different? ¿Qué es lo diferente? Take, for example, a 100 kilo gold Pues tomamos, por ejemplo, 100 kilos de oro and 1 gram gold. y un gramo de oro, o a la vez un gramo de oro. 100 kilo gold, 1 gram Sí, gold. sí. God is like 100 kilos gold. Dios es como el 100 kilos de oro And human soul creation is like 1 gram gold. y la alma humana, la creación es como un gramo de oro. So what is non-difference is their quality. No hay diferencias en la cualidad de Okay. la materia. O sea, Okay. del Quality oro. is gold. La cualidad en ambos es oro. It is 100 or 1 gram, it is gold. 100 kilos o un gramo. But difference is the quantity. La diferencia es cuantitativa. Okay. And so what is the goal of life? ¿Cuál es la meta de la vida entonces? The goal of life is to become a servant of God. La meta de la vida es ser siervo de Dios. Okay. So you have to surrender yourself to God. Sino tenemos que entregarnos a Dios. And you become the servant of God. Y ser servidores de Dios. Okay. And this system is very much followed by the group called Hare Krishna, Hare Rama. You know the Hare Krishna mission? You might have seen these people. Este sistema es el que siguen, por ejemplo, los Hare Krishna. Okay. They are distributing the Bhagavad Gita and they dance and they chant. Están repartiendo el Bhagavad Gita, que bailan, etcétera, etcétera. Okay. And so for them, you should have a loving relationship with Krishna. Entonces ellos mantienen una relación amorosa, de amor con Krishna. Okay. They also believe there is only one God. También creen en que hay un solo Dios. And this one God is Krishna for them. Este Dios, únicamente ellos lo denominan Krishna. Okay. But you know, the problem is in Hinduism, there are many gods. Pero el problema es que en el hinduismo hay muchas denominaciones de Dios. Okay. You have Shiva also. Shiva, por Okay. ejemplo. Okay. And they say, no, Shiva is no only Krishna. Entonces dicen los de Hare Krishna, no, Shiva no, es Krishna, o sea, Okay. el So Dios, ¿no? sometimes they have conflict. A veces hay Okay. controversia. Okay. This is one system. No? And there is another system, important system. ¿Sorry? There is another system. Sí, hay otro sistema. It's called Suddha Advaita, pure non-dualism. Suddha Advaita, que es no dualismo puro. Okay. What is the relationship between God and creation? ¿Y qué relación mantienen Dios y la creación? Creation is nothing but God. La creación no es más que Dios. O sea, la creación es Dios. This is called pure non-dualism. Eso es no dualismo puro. Okay. So these are 6 important systems in Por Hinduism. tanto, tenemos 6 sistemas importantes dentro del hinduismo. But all believe that there is only one God. Todos son monoteístas. Okay. The problem is the relationship between God and creation. El problema es la cuestión fundamental de la relación entre Dios y la creación. Okay. And according to pure non-dualism, salvation means that you see the creation as God. Entonces, de acuerdo a este último sistema, el no dualismo puro, la salvación es ver esta divinidad en toda la creación, o ser consciente de esta divinidad en toda la creación. And there is one thing common to all these systems. Hay algo en común en todos estos sistemas. Okay, it is the desire for freedom, liberation. El deseo de liberación. Okay, the goal of life, according to Hinduism, is called moksha, liberation. La meta de todas las corrientes en el hinduismo es moksha, liberación. And the experience of moksha is conditioned what you believe. Y la experiencia de moksha está condicionada por tu propia creencia, la creencia que tú mantienes. If you believe in Advaita, Si crees en la Advaita, moksha means I and God are one. moksha es Dios y yo somos uno, o yo y Dios somos uno. If you believe in the second system, moksha means I am in God and God is in me. En el segundo caso, moksha es yo estoy en Dios y Dios está en mí. Okay. If you believe in the third system, moksha is I am in the presence of God. Y si creemos en el tercer sistema, moksha es yo estoy en la presencia de Dios. Okay, and this system is very close to the prophetic religion. Este último sistema está muy próximo a las
religiones de la tradición profética. Okay, and that is why the Hindus will say, "Oh, you Christians are dualist." Por eso dice que el hinduismo dice, vosotros los cristianos, todos sois dualistas, Okay, because there is a difference between God and yourself. porque establece, las religiones proféticas, los cristianos establece la diferencia entre Dios y todo lo creado, ¿no? Okay, and so according to the fourth system, Veda Abeda, salvation for liberation means I am the servant of Krishna. En el sistema Veda a Veda dice, yo soy un servidor de Cristo, perdón, de Dios. And the last one, Suddha Advaita, salvation is to see the creation as divine. Y el último sistema, Sudadvaita, es la liberación, es ver toda la creación como la divinidad en toda la creación. And this moksha has to be realized in this life. Y el moksha tiene que realizarse, cumplirse en esta vida, en vida. Okay, and if you do not realize this, you will be born again. De nuevo, si no somos conscientes de ello, entramos en el ciclo de reencarnación. So it is called reincarnation. Proseguimos el ciclo de reencarnación. And so Hinduism divides life into two levels. Entonces el hinduismo divide la vida en dos niveles. The first one is called samsara. El primero es el samsara. Samsara means birth, growth, death, and reincarnation. Samsara significa el ciclo de nacimiento, crecimiento, muerte y reencarnación. Okay, and moksha means freedom from this samsara. Y moksha significa liberarse de este ciclo, del samsara, de este ciclo de... We are born in this world because of our karma. Nacemos en este mundo a causa de nuestro karma, Okay, previous karma. de nuestro karma previo, And have to purify this karma and escape this samsara. y tenemos que purificar este karma para escapar, liberarnos o liberarnos de este samsara. Then there is no reincarnation. Así ya concluye el ciclo de reencarnaciones. Okay, and so if you see here the proposition, I describe it as a transcendence. Aquí esta propuesta yo lo describo como algo trascendente. Okay, Como you have to trascendente. transcend samsara, which is the movement of time. Trascender el samsara es Movement of time. trascende No, you have to transcend the movement of time. Para trascender el samsara hay que trascender el movimiento del tiempo. Okay, time means samsara. El tiempo es samsara. Okay, birth, death, and reincarnation. Nacimiento, muerte y reencarnación. Okay, so you have to escape this. Tenemos que salir de ahí, de este. You can have a moral life, you can follow, you have to live a moral life, Sí que tenemos que llevar una vida moralmente buena, but it is a preparation to transcend. que es una preparación para trascender este tiempo, el tiempo. Moral life is not to go to heaven or avoid hell. La vida moral no está encaminada al cielo o, en su caso, en su defecto, al infierno, Okay, but to transcend time. sino trascender el tiempo. So, and so here you can see in the prophetic religions, the ideal is the moral perfection, En las religiones proféticas el ideal es la perfección moral, to go to heaven. ir al cielo. And here there is a moral perfection, but to transcend time. Aquí la perfección, en el hinduismo, la perfección moral está orientada a trascender el tiempo In this life. en esta vida. Okay. Now we come to Buddhism. En el budismo, Okay. Now we ask the same question, who we are according to Buddhism. la misma pregunta, ¿quiénes somos? Según el budismo. You are all experts in Buddhism. Sois todos muy conocedores del budismo. Who we are? ¿Quiénes somos? ¿Somos alma, luz, light, we are light, o soul, Soul. soul o light? We are more spiritual than body. It's a new Buddhism. Ese es el neobudismo. Neobudismo, sí. Light, clear light, clear light. Now, let us say, what are the noble truths of Buddha, the so-called noble truths of Buddha? Las nobles verdades de Buda. Las 4 nobles verdades. Sí. What is that? What are they? ¿Sabéis las 4 nobles verdades? Okay.
There is suffering in the world. Hay sufrimiento en el mundo. The cause of suffering is desire. La causa del sufrimiento es el deseo. We have to stop the desire. Tenemos que detener este movimiento de deseo. What is the way to stop the desire? ¿De cómo podemos detener este deseo? He gives eightfold path. Por el noble camino óctuple. Okay. Okay, this is the four noble truths of Buddha. Estas son las 4 nobles verdades de Buda. So according to these four noble truths, who we are? De acuerdo a estas 4 nobles verdades, ¿quiénes somos? Very good. We are the product of desire. Somos producto del deseo. Okay. And this desire is causing us a suffering. Y este deseo genera sufrimiento. And we have to stop this movement of desire. Tenemos que detener este movimiento de deseo. Okay. We are born in this world because of our previous desire. Porque hemos nacido en este mundo a causa de nuestros previos deseos en vidas anteriores. Okay. And somehow we have to stop that. Por lo tanto, tenemos que detener este movimiento. Okay. And so Buddhism doesn't believe in a permanent soul. El budismo no cree en un alma permanente. Okay. There is the famous words anatta means there is no substance. La conocida frase que no hay sustancia, no hay fundamento. There is anitya, they are not eternal. Que no es eterna. Okay. Anatman, atman, there is no foundation, there is no atman. Que no hay atma, no hay, digamos, fundamento, base. Because it is somehow denying what Hinduism believes. De alguna manera, esto niega lo que afirma el hinduismo. Okay. Hinduism says there is atman. El hinduismo sí que habla del atman. Okay. And the soul is eternal. Que la alma es eterna. Okay. It is and so Buddhism says there is no soul, there is no eternal. El budismo dice no hay alma ni tampoco hay eternidad. Okay. And del there alma. there is only this movement of desire. Solamente hay este movimiento de deseo, este corriente de deseo. And when we stop this movement, Y cuando detenemos esta corriente de deseo, we come to a state of emptiness. ya alcanzamos un estado de vacuidad. Okay. This emptiness is the emptiness of desire and the suffering. Esta vacuidad implica también la ausencia de deseo y de sufrimiento. Okay. This state is described as wisdom and compassion. Y esto es lo que entiende por sabiduría y compasión. Okay. So Buddhism doesn't say there is God. El budismo no habla de Dios, no dice que haya Dios. Okay. This is the fundamental difference. Aquí hay una diferencia fundamental con el hinduismo. But sometimes people speak about Buddha nature. Pero algunas veces la gente habla de la naturaleza búdica. Okay. Buddha nature is more or less like God. Que se podría, digamos, de alguna manera similar a Dios. But they don't use the word God. Pero nunca emplean el término Dios. Okay. They say we are conditioned by desire and we have to try to purify this desire, stop this Lo desire. principal es que dicen, estamos condicionados por el deseo y tenemos que tener esta corriente, este movimiento. And so Buddhism also divides life into two levels. También el budismo divide la vida en 2 niveles. Samsara, Samsara, just like Hinduism, al igual que el hinduismo, and then freedom from samsara. y la liberación del samsara. Okay. Samsara is the birth, death, and reincarnation. Samsara es de nuevo el ciclo de nacimiento, muerte y reencarnación. And freedom from samsara is called nirvana. Y la liberación de este samsara es lo que se denomina nirvana. Okay. Nirvana is the absence of desire and suffering. Nirvana es la ausencia de Suffering, sufrimiento okay, desire. y del deseo. El nirvana es la ausencia de deseo y sufrimiento. And this freedom has to happen in this life. Y esta liberación tiene que ocurrir en vida. Okay? If you do not have this liberation, then we will be born again and again. Si no realizas esta liberación, tendrás que nacer suficiente hasta alcanzar esta condición. Okay, and that's why we cannot say about God in Buddhism. Y por eso no podemos hablar de Dios en el seno del budismo. So the important is that we are the products of desire. Sino que lo importante es que nosotros somos productos del deseo. Okay, we must try to
purify that desire. tenemos que tratar de purificar este deseo. And the moral life is really to purify our desires. La vida moral consistiría en purificar este deseo. Okay. Now we come to Jainism. Vamos al jainismo. Okay, it is also very important religion, but there are not many, but it's very important religion. Es una religión importante, aunque no tiene un número muy alto de seguidores, es importante. Because Buddhism and Jainism are more like sister religions. El budismo y el jainismo parecen, o sea, son algo hermanas, están Okay. hermanadas. Okay, because Jainism also doesn't believe in God. Porque el jainismo tampoco cree en Dios. Okay, but they believe that there is something in everybody, something eternal. Pero ellos, el jainismo sí que cree que algo hay de eterno en cada uno de nosotros. There is something pure, eternal in everybody. Hay algo de puro y eterno en cada uno de nosotros. Okay, and again, Jainism also divides life into two levels. También el jainismo habla de estos dos niveles, Okay, samsara samsara and nirvana. y nirvana. Samsara is again the birth, death, and reincarnation. Samsara de nuevo es el ciclo de nacimiento, muerte y reencarnación. And nirvana is the freedom from samsara. Y nirvana es liberarse del samsara. But it is also discovering that pure reality within us. Pero también es descubrir esta realidad pura y eterna en cada uno de nosotros. It's not like emptiness in Buddhism, No es el vacío, la vacuidad de que habla el budismo, okay, but there is something eternal in us. sino que hay algo eterno. But there is not one eternal, There is no one. one eternal, No hay un eterno, but everybody has one eternity. sino que cada uno de nosotros tenemos una eternidad. So multiple eternities. O sea, que hay múltiples, no compartimos eternidades, sino hay múltiples eternidades. In Hinduism, there is only one eternity, En el hinduismo solamente hay una eternidad, es una realidad, una eternidad que compartimos todos, but in Jainism, there are many, each one. y mientras que en el jainismo cada uno de nosotros porta esa eternidad, es específica. And in Jainism, they give more importance to karma. En el jainismo sí que se da más importancia al karma. Okay, in Buddhism, it is desire. En el budismo se da más importancia al tema del deseo, o la Okay. eliminación del deseo. In Hinduism, it is more of ignorance. En el hinduismo se habla más bien de la ignorancia, But eliminar la in ignorancia. Jainism, it is karma. En el jainismo es karma. Karma means action. Karma es acción. And we are born in this world because of our previous karma. También dice, nacemos en este mundo a causa de nuestros previos karmas And we have to purify this karma. y tenemos que purificar este karma, Because purification of karma means to stop completely acting. La purificación del karma, como viene, deteniendo completamente nuestras acciones, Because any action creates new karma. Porque cada acción nueva genera karma. Okay, so we have to stop all action. Tenemos que detener todas nuestras acciones, parar. And so when a person feels ready to stop all these actions, Cuando una persona se considera lista o se cree preparada para parar, para detener sus acciones, and they can choose to leave their body, they can die. puede elegir abandonar su cuerpo, ya puede morir. Okay, they can stop eating and then they can leave. Puede dejar de comer y dejar que muera el cuerpo. In the olden times, so they had a special caves. Caves. Antiguamente había unas cuevas destinadas a Okay, a special bed in the caves. con unos camastros. And they used to go and lay down on the bed and then die. Y ahí se tumbaban y se dejaban morir. Okay, because any action creates new karma. Porque cualquier acción genera karma. And if you see these three wisdom religions, Si vemos estas tres religiones de la sabiduría, okay, Hinduism, Buddhism, and Jainism, hinduismo, budismo y jainismo, and they divide life into two categories: dividen la vida en dos categorías: samsara and freedom from samsara. el samsara y la liberación del samsara. And what unites all these wisdom religions is the concept of samsara. ¿Qué es lo que une, aglutina a lo que une estas tres religiones? Es el concepto de samsara. Okay, so they believe in the birth, death, and reincarnation. Que creen en este ciclo de nacimiento, muerte y reencarnación. And the goal of life is to go
beyond samsara. Y la meta de la vida es trascender de samsara, ir más Okay. allá de él. And the means depends on each religion. Entonces ya los medios para trascender el samsara ya dependen de cada religión. In Hinduism, there are 4 important paths. En el hinduismo hay 4 vías o caminos importantes. Okay. One is the path of wisdom, Uno jnana. es el camino de la sabiduría, jnana. The second one is path of devotion. El segundo es el camino de la devoción. The third one is the path of karma, action. El tercero es el camino de la acción, karma. The fourth one is the yoga and meditation. El cuarto es el camino del yoga y la meditación. Okay, you can call it Ashtanga yoga. Podéis llamarlo Ashtanga yoga. Okay, these are the 4 important. There are many, but these are the 4 important paths proposed for the liberation of people. Hay más caminos, pero estos son los 4 más importantes que dentro del hinduismo se proponen para la liberación, para el moksha. Okay, and for the Advaita system, the principal path is the Gnana Marga. Para el sistema Advaita, el camino primordial, el principal es el jnana, la sabiduría. And the others are secondary. Y los demás son subsidiarios de este primero. And for the second system, the primary path is the devotion. Para el segundo sistema, el camino principal primordial es el camino de la devoción. And the others are helpful, Y secondary. los demás son secundarios. Okay, and for the third system, it is the karma and devotion, and the gnana is something a preparation. Para el tercero, los caminos serían devoción y karma, y la sabiduría sería también secundario. He wants to make different because they are in yoga, that Ashtanga yoga is different. What we do in Ashtanga yoga is something different than what you are telling about Ashtanga. She wants to make, but as is explained by Patanjali. Yes, I think it is with Patanjali, but in the Bhagavad Gita, Krishna also speaks about this path. Porque it's not the practice of physical practice of Ashtanga yoga, which is something different than what you are telling. She wants to make it clear, clarify this. I didn't understand. Yes. Because you have written there, that is what I am speaking about. Yeah. Yes. Because Ashtanga yoga has it's called 8 layers. It has. Ashtanga yoga tiene 8 niveles. Okay, yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi, like that. You have different layers. And sometimes people think yoga means only the exercises that you do. Sí, no hay que confundir esto con el que a veces el yoga se concibe como un simple ejercicio físico, ¿no? Como una... Okay. And so I try to present to you these 2 visions. The prophetic vision, the focus is on the moral perfection to go to heaven. Entonces he tratado de presentaros esquemáticamente dentro de esas tradiciones, la tradición profética, que el ideal es la perfección moral. Okay, in the wisdom tradition, morality is a preparation to transcend. Y entonces en la tradición de la sabiduría, la moralidad es una mera preparación para la trascender, para la trascendencia. To transcend time and not to come back to time. Para trascender el tiempo y no regresar, no volver al ciclo de temporalidad. Okay, and so there is a subtle difference between these 2 visions. Así que hay una diferencia sutil entre estas 2 corrientes principales. And in this context, we need to understand the vision of Jesus Christ. Y vamos a tratar de entender la visión de Jesucristo en este contexto que os he delimitado. What was his contribution between these 2 visions? ¿Cuál es la contribución de estas 2 visiones, ¿no? en él? Okay, I will stop here, and if anybody has any immediate question. De momento vamos a dejarlo aquí para abrir el turno de preguntas o de comentarios, etcétera. More than question, I would like to say, I would like to know.
Espera, tengo que traducir poco a poco porque no llego. I like more the concept of, I think more close the concept of reincarnation of the concept of heaven and hell. Sí, sí. Because reincarnation gives a second chance. Or three, 4, 5. Was a source of peace in my mind. Of dignity of life. Taking commentary. And I'm getting to know the wisdom. It seems it's not only for monks, monasteries, etc. It can be integrated into ordinary life. Can be each person is the one who chooses the path, or maybe we can say that it's God who chooses for us the which way to go. And then now the question. The concept of creation. The idea of the divine providence of Christianity. ¿Cómo? Sí. How can you fit this idea of divine providence? Divine providence, the divine will, the divine destiny. How can we fit this idea in the idea of creation? Yes. We'll see the next questions. Lo vamos a ver en la siguiente sección. Thank you. It's very important observation. Es importante y lo... ¿Perdón? Politeístas, ¿no? Politeístas, ¿no? Donde no hay un Dios. Solamente en el budismo, bueno. Sí. There's reason there's no proper God. What is the origin of creation? How can we explain the creation in this context of no God, no divinity, no higher being? No, you see, if you deny higher being, if you deny God, you also deny the purpose of human existence. Si tú niegas la existencia de un ser superior, de un Dios, también niegas la existencia humana. Okay. Everything becomes random. Todo es algo como casual, todo surgió como por casualidad. It just appears and disappears. Que viene y se va, aparece y desaparece. And so, without an infinite being, we cannot understand the purpose of creation, the purpose of human existence. Sin un ser infinito no podemos comprender ni concebir el propósito de la creación, ¿no? Todo esto que vemos aquí. But you will slowly we will come to that point. Pero poco a poco iremos llegando a ese punto. When we try to explain the vision of Jesus Christ. Al tratar de explicar la visión de Jesucristo, then all these questions will be answered. Iremos tratando de responder estas cuestiones. Sí. That's Buddhism, suffering and desire. No? What is there's some relation between desire and suffering, but sometimes desire it's the gene, what pushes us the progress and the evolution, etc., etc. So how can we? No, I think you see,
there are two types of desires. Habría dos tipos de deseo, ¿no? One is desires that come from emptiness, Unos son aquellos deseos que provienen del vacío and the other is the desires that come from fullness. y otros son deseos que provienen de la plenitud. Okay, and the desires that come from emptiness Aquellos deseos que provienen de la vacío, de la vacuidad, del vacío, are like a pond which has no source inside. sería como un estanque que no tiene manantial propio, ¿no? Okay, it tries to fill itself from outside. Sino que trata de llenarse con agua proveniente de fuera. Okay, so its happiness is dependent on something outside. Por tanto, su felicidad, su dicha depende de algo externo. Okay, and that creates suffering. Y esto genera sufrimiento. Okay, but there are desires that come from fullness. Pero hay deseos que provienen de la plenitud. Okay, and these desires are like a pond which has a source inside. Y estos deseos son como, lo asemejamos a un estanque que sí que cuenta con un manantial. Okay, and it is de agua. overflowing. Y mana y mana y mana. Okay, and these desires do not cause suffering Y estos deseos no generan sufrimiento. because they contribute for the evolution of humanity, for the development of humanity. Porque, sino que al revés, contribuyen a la evolución y al progreso de la humanidad. And that is why Buddha says there is desire is the cause of suffering. Por eso cuando Buda dice el deseo es la causa del sufrimiento, Okay. He refers to the desire that come from emptiness. él sí que insiste en que este deseo es el que proviene, este sufrimiento es causado por el deseo que se origina en el vacío. Okay, and if you are able to go into the fullness of our being, Si eres capaz de llegar a la plenitud de tu ser, and then still we have desires. hay todavía en tu plenitud hay deseo todavía. Okay, but these desires are used to manifest the divine. Pero estos deseos son vehículo para manifestar lo divino. Okay, then they don't cause suffering, Entonces estos no se llaman, no originan sufrimiento, no Okay. generan sufrimiento, but o they no se will llaman be sufrimiento, a joyful expression of the divine. sino que es una expresión gozosa, alegre de la divinidad. Because the life is only to stop the desires. So Porque la vida es únicamente detener estos deseos. it will be kind of violence. Esto también supondría una cierta violencia, una clase de violencia. You are trying to suppress these desires. Porque al tratar de suprimir estos deseos, Okay, but if you elevate into the fullness, pero si tu propia conciencia la asciendes hacia lo divino, okay, then the desires have a different quality. los deseos adquieren una cualidad distinta. So it's not escaping the desires, No están, por tanto, escapar o suprimir el deseo, but transformation of desires. sino es la transformación del deseo. And understand from where this desire is coming. Y comprender o tener conciencia de dónde vienen estos deseos, de dónde vienen mis propios deseos, cuál es el origen. And that is important. Eso es importante. Okay, I wish have some break again. Take Tomamos un pequeño descanso and then we have y meditation. tenemos la meditación. ¿Vale? We'll begin this meditation by chanting Om 3 times. Vamos a comenzar esta meditación entonando el Om 3 veces. Please sit in a comfortable position. Nos sentamos en una postura cómoda.
Keep your spine and head straight. con la espalda recta y la cabeza erguida. See that your shoulders are relaxed. Comprobamos si nuestros hombros están relajados. You are not making any effort to hold your shoulders. No hacemos no forzamos mantener nuestros hombros. Close your eyes. Cerramos los ojos Take few deep breaths. y hacemos unas cuantas respiraciones profundas. When you breathe out, all the tensions go out of your body. Cuando exhalamos, todas las tensiones que hay en nuestro cuerpo salen. Become aware of your whole body. Tomamos conciencia de nuestro cuerpo en su totalidad. Feel the contact with the ground or with the chair. Sentimos el contacto con el suelo o la silla. And feel the solidity of the ground and the chair. Sentimos la solidez del suelo o la silla. And now become aware of your surroundings and harmonize yourself with the surroundings. Ahora tomamos conciencia con lo que nos rodea y nos armonizamos con todo esto que nos rodea. And listen all the sounds around you. Y oímos o escuchamos todos los sonidos que ocurren a nuestro alrededor. Accept all the sounds unconditionally. Y aceptamos todos estos sonidos de manera incondicional. No sound disturbs you. Ningún sonido nos molesta. You do not want to change anything outside during the time of meditation. No pretendemos cambiar nada de lo que ocurre fuera durante el tiempo de la meditación. We are harmonizing with our surroundings. Estamos armonizándonos con todo lo que nos rodea. Now become aware of your body and harmonize your body. Ahora tomamos conciencia de nuestro cuerpo y armonizamos nuestro cuerpo. Bring your mind into your body. Llevamos la mente al cuerpo And say to yourself, y nos decimos, my body is the temple of God. mi cuerpo es el templo de Dios. The Spirit of God dwells in my body. El Espíritu de Dios habita en mi cuerpo. My body is sacred. Mi cuerpo es sagrado. It is the door to manifest the love of God. Es la puerta para manifestar el amor de Dios. Now take your attention from the toes to the top of the head. Ahora llevamos nuestra atención desde los dedos de los pies hasta la coronilla From the top of the head to the toes. y desde la coronilla hasta los dedos de los pies. And give attention to each part of your body. Y prestamos atención a cada una de las partes de nuestro cuerpo. To give attention is to love our body as the body of God.
prestar atención es amar nuestro cuerpo como el cuerpo de Dios. We are harmonizing our body. Estamos armonizando nuestro cuerpo. And now become aware of your breathing. Ahora tomamos conciencia de nuestra respiración And harmonize your breathing. y armonizamos esta respiración. It is not breath control, but breath harmony. No es un control de la respiración, sino es una armonía en la respiración. When we breathe in, we are aware we are breathing in. Cuando inhalamos, somos conscientes de que estamos inhalando. When we breathe out, we are aware we are breathing out. Cuando exhalamos, somos conscientes de que estamos exhalando. We are harmonizing our breath. Estamos armonizando nuestra respiración. And now become aware of your emotional body and harmonize your relationships. Y ahora tomamos conciencia de nuestro cuerpo emocional y armonizamos nuestras relaciones. Remember all those with whom you have difficulties. Recordamos a todos aquellos con quienes tenemos algún tipo de dificultad, Even from your childhood. incluso desde nuestra infancia. If somebody has hurt you, forgive that person. Si alguien nos ha hecho daño, le perdonamos. If you find difficulty to forgive anybody, Si encontramos difícil perdonar a alguien, ask God's grace to help you to forgive. le pedimos a Dios la gracia que nos ayude a perdonar. Ask God to bless them. Le pedimos a Dios que le bendiga. If you have hurt somebody, Si hemos hecho daño a alguien, ask forgiveness from others. pedimos perdón Ask God to bless them. y pedimos a Dios que lo bendiga. We are harmonizing our emotional body. Estamos armonizando nuestro cuerpo emocional.
And now become aware of your mind and harmonize your mind. Ahora tomamos conciencia de nuestra mente y armonizamos nuestra mente. Allow the thoughts to come spontaneously. Vamos que los pensamientos surjan de manera espontánea, Do not suppress any thought. sin pretender suprimir ningún pensamiento, Do not like or dislike any thought. sin mostrar apego, desapego, gusto y gusto ante cualquier pensamiento, Do not judge any thought as good or bad. sin tampoco juzgar ningún pensamiento como bueno o malo, Do not push out any thought. tampoco echarlo fuera. Let the thoughts come and go. Dejamos que los pensamientos vengan y se vayan. Imagine your thoughts are like clouds. Imaginamos que los pensamientos son como nubes And your consciousness is like the sky. y nuestra conciencia es como el cielo. The sky does not fight with the clouds. Entonces el cielo no lucha contra las nubes. This is called inner silence. Esto es lo que denominamos silencio interior. Inner silence does not mean there are no thoughts. Silencio interior no significa que no, ausencia de pensamientos, But it is not interfering with the thoughts. sino simplemente que no interferimos en estos pensamientos. We are harmonizing our mind. Estamos armonizando nuestra mente. And now imagine your consciousness is like the moon. Ahora imaginemos que nuestra conciencia es como la luna. The moon is above the clouds. La luna está por encima de las nubes. No cloud can reach the moon. Las nubes no alcanzan la luna The moon is not affected by the clouds. y a la vez la luna no queda afectada por las nubes. The moon is open to the sun, the symbol of divine. La luna se abre al sol, que es el símbolo de lo divino. It is the nature of the moon to receive the light from the sun and give to the world. Por su propia naturaleza, la luna recibe la luz del sol y la da a la tierra, al mundo. It receives freely and it gives freely. Lo da de manera libre y gratuita y lo recibe de manera libre y gratuita y lo da de manera libre y gratuita. It is like breathing in and breathing out. Esto es como inhalar y exhalar. Today we receive peace from God Hoy recibimos paz de Dios and give to the world. y la damos al mundo. Become aware of your breathing. Tomamos conciencia de nuestra respiración.
When we breathe in, we receive peace from God. Cuando inhalamos, recibimos la paz de Dios. When we breathe out, we give that peace to the world. Y cuando exhalamos, damos esa paz al mundo. When we breathe in, we say peace in our heart. Cuando inhalamos, decimos paz en el corazón. When we breathe out, we say peace in our heart. Y cuando exhalamos, decimos paz en mi corazón. First, we fill ourselves with the peace of God. Primero nos llenamos nosotros mismos de esta paz de Dios. And then we give to our family members, Después la ofrecemos a nuestra familia, our parents and our children, grandchildren, padres, hijos, nietos, and to our relatives, el resto de los parientes, to our friends, amistades, and to all those with whom we have difficulties, y también con todos aquellos con los que mantenemos algún tipo de dificultad. to our whole village, Toda la localidad, to our whole region, a toda nuestra región, to our whole country, a todo nuestro país, and to the whole world. al mundo entero. Let the peace go wherever it is necessary. Que la paz vaya allá donde sea necesaria. We do not direct it. No la direccionamos. We are breathing in and out the peace of God. Estamos inhalando y exhalando la paz de Dios. We stay here about 10 minutes. Permanecemos así unos 10 minutos.
You become aware of your body. Poco a poco vamos tomando conciencia de nuestro cuerpo. Feel the contact with the ground, with the chair. Sentimos su contacto con el suelo o la silla. If you have any pain, uneasiness, just be aware of it. Y notamos algún dolor o molestia, tan solo somos conscientes de ello. Slowly come into contact with your surroundings. También poco a poco vamos tomando contacto con lo que nos rodea. Listen to the sounds that are close to you, that are coming from far. Escuchamos los sonidos que hay a nuestro alrededor, bien sean de más lejos o más cercanos. Now chant Om 3 times, thanking God for this grace. Ahora entonamos el Om 3 veces, agradeciendo a Dios esta gracia. Om Shanti Shanti Shanti. That's good.